Que el Señor les bendiga a todos. Qué equipazo hay acá. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué les parece? Gracias por la presentación y que disfrute, ¿no? La presencia del Señor. ¿Cuánta falta nos hace, verdad? ¿Nos hace falta la presencia de Dios? Uf, cada día más. Bueno, déjeme que abro el iPad. Libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Pablo está hablando a los colosenses, gente que muy especial en cuanto a su experiencia con Dios, y le llegan las noticias a Pablo de cómo eran ellos. Entonces Pablo va a orar por ellos, y en la oración que hace por ellos, en el versículo 10 dice que él estaba orando para que anden como es digno del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como dice esa vieja y maravillosa película. ¿Cuántos vieron Gladiador? Ahora viene la 2, ¿no? Espero que no arruine la 1, porque la 1 fue memorable, ¿no? Y hay una frase en Gladiador 1 que dice, firmes y dignos. ¿Estamos firmes y dignos? Y por las dudas Pablo ora por eso. Por si hay alguno que está medio temblequeando, dice, yo oro para que estén, que sean dignos del Señor, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire el versículo 11 lo que va a decir. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, está orando para que estén llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Que la potencia de su gloria esté en ellos y que estén bien robustos en el poder de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo que había llegado a ellos. Pero ahora va a decir el para qué. Estar llenos, ¿no? La gloria. ¿Pero para qué? Y dice, ¿para cuánta? Toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Que el poder de Dios esté en nosotros, se manifieste en nosotros la unción, la gracia, para toda paciencia y longanimidad. Y al pensar en esto, como les decía recién, qué momento y qué grupo tan lindo y qué equipazo tenemos aquí de distintos lugares, de distintos barrios, localidades, pero con un mismo hambre, anhelo, deseo, que es servir al Señor. Amén. Jesús embargó nuestro corazón y lo único que queremos es servirlo. Lo que queremos es proclamar el Evangelio a cuanta más gente podamos. Y como bien dice las Escrituras por allí, y para esto, ¿quién es suficiente? Cuando se trata de servir al Señor, de enrolarnos en la causa del Evangelio, el ministerio, nos damos cuenta que en nosotros no hay tal capacidad. Que servir a Dios requiere un montón de cosas. El día a día del ministerio requiere un montón de cosas. Ustedes saben que una cosa es estar en el aula, aprender teología pastoral, Pentateuco, evangelios sinópticos y sobre todo, homilética. ¿Que cómo es la homilética? Muy bien. Los que van a llegar a cuarto, agarren eso. Y para estas cosas nos damos cuenta que una cosa es el aula, el texto, el libro, pero la verdad de la cosa se aprende ¿dónde? En la calle, en el día a día, en la iglesia, en el roce con el liderazgo, en la gente nueva, que hacen las cosas de nuevos, en la gente que tiene años, que hace las cosas de años, y a veces hace las cosas de nuevos, ¿no?
y marchar y funcionar en todo eso, muchas veces nos dicen, pero eso no es humano. Estar en el liderazgo, en el ministerio pastoral, tiene que haber algo de Dios. Y yo digo, amén. Dios nos tiene que dar algo. Y entre el volumen de cosas que necesitamos para funcionar correctamente, si algo necesitamos, es lo que dice allí Pablo. Para toda paciencia y longanimidad. Si algo necesitamos en nuestra carrera, por decirlo de alguna manera, en nuestro peregrinar, dice el libro de Hebreos, y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si algo necesitamos para abrazar con hidalguía, con idoneidad y con eso que el Señor espera y que nosotros también deseamos entregarle al Señor, fruto. Si algo necesitamos para avanzar en eso, es paciencia. ¿Cuánto necesitan paciencia? Pero que sea ya, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento va a abordar mucho este concepto. Yo quiero ir al punto. Cuando se habla de paciencia, y en este caso paciencia y longanimidad, el Nuevo Testamento va a usar dos palabras, y yo no me quiero ahora meter demasiado porque ya para eso tiene las clases tanto de griego y como de cartas paulinas, pero va a usar mucho dos palabras para describir lo que es la paciencia y la longanimidad. Una de esas palabras, y la menciono simplemente sin un gran desarrollo en este momento, pero una de esas palabras es macrotumia o macrotimia, que es la misma palabra que Pablo va a usar en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu, que es paciencia. Y esa paciencia es macrotumia, y es macro largo o extenso, y tumia temperamento. Es decir, un temperamento extenso. O la otra palabra que después está allí del latín, que es longanimidad. ¿Cuántos abundan en longanimidad? Primero, ¿qué es la longanimidad, no? Y la longanimidad es sencillo. La palabra habla del ánimo como alma, el alma larga, el alma que se extiende. Por eso esta reflexión tiene por título el ánimo largo. Vieron que hoy día hay mucha gente que dice, yo soy de mecha corta. ¿Qué quiere decir que es de mecha corta? Que explota rápido, que tiene pocas vueltas. Y dicen por a mí, porque a mí no me cabe una. ¿No? Bueno, este va a tener mucha complicación en el ministerio. Porque para servir al Señor hace falta ¿qué? Ánimo largo. Hace falta macrotumia. Donde el carácter, el temperamento, de repente, en determinadas situaciones, uno quiere hacer, quiere actuar, quiere responder, le sale lo de uno, el temperamento y lo que aprendió y lo que sabe y lo que correspondería que suceda. Pero de repente cuando va a la acción, en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, hay algo que, tranquilo, uno quiere explotar, pero el jefe no nos deja. Y ahí es donde el alma, el ánimo se empieza, ¿a qué? Miren, yo traje, ¿qué es esto? Un cordón, una soga. Pero esta es la paciencia. Esta es tu vida, es mi vida. ¿Por qué? Porque tiene esta forma, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Pero de repente empiezan a pasar cosas en nuestra vida, en el ministerio, en el servicio. Alguien que no te hace caso. Vos decís A, el otro dice B. Vos decís, este lo rajo. Este no está nunca más en mi equipo. Y vas a orar al Señor. Señor, yo no puedo trabajar con esta, no puedo trabajar con él. Sacalo vos. Y usamos esa frase, ¿no? Que venga la zaranda, la purga. Porque me llamaste a servir, pero yo con este no puedo servir. Entonces vas a orar, y cuando vas a orar, y si Señor, haz algo. ¿Y saben qué hace el Señor? Empieza a hacer esto. Te empieza a estirar. Te empieza a alargar el ánimo. El alma se te empieza a estirar.
y vos sentís que algo te está desgarrando por dentro. Y vos querés, y porque entendés, y que toda esa cosa, ¿no? Y vas ahora y querés la acción, y vos estás con y la macrotimia y la paciencia empieza, y se estira, se estira, se estira, se estira. Y vos decís, no aguanto más, Señor, ahora sí. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, el diácono, el líder de alabanza, no aguanto más, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y vas a orar, Espíritu Santo, haz tu obra. ¿Y sabes qué obra hace el Espíritu Santo? ¿O no? Y siguen pasando cosas, ¿no? Y ya te estiraste, y ya hay un límite, todo tiene un límite, ¿no? Y vas y un día llegás a la iglesia y, como me pasó hace poquito, llegamos un sábado con todas las actividades, con todas las cosas, y toda la iglesia inundada. ¿Te imaginas vos? Entonces uno llega, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y qué hago? Y cuando orás así, clamás al Espíritu Santo y que el Señor te fortalezca. ¿Y sabés cómo te fortalece el Señor? Y te sigue estirando. El ánimo se alarga y en vez de estallar, paciencia y longanimidad. Y entonces la gente te dice, pastor o líder o no sé, el rol que te toca, ¿cómo haces para aguantar? No soy yo, es la longanimidad del Señor. ¿No? Y de repente empezás a servir al Señor así, y al cabo de 5 o 10 años ya estás así, porque creciste en paciencia. Y al cabo de 10 años y así se va la vida, sirviendo al Señor, creciendo. Por eso dice Pablo, yo oro para que sean llenos y fortalecidos con todo poder. Porque, y déjenme decirles 3 definiciones bien claras de la paciencia. Número 1, la paciencia o longanimidad es una virtud que solamente la da el Espíritu Santo. No confundan, por favor, paciencia con flemático. El tranquilo. ¿Vieron qué? Agua de tanque. Y se está cayendo el techo y el tipo está tranquilo. Y vos decís, qué paciencia que tiene. No, es tranquilo. Nació en Santiago del Estero, en Misión, en el campo. El tipo es tranquilo. No se le mueve un pelo. Pero no es paciencia. La paciencia es una virtud que solo la da el Espíritu Santo. Es lo que dice Gálatas. Y es lo que dice Pablo ahí. Yo oro para que sean llenos por el poder y la gloria de Dios de toda paciencia y longanimidad. La paciencia es una virtud, es un regalo y que está en Dios. Porque la Biblia dice que Dios es paciente. Dios es paciente para con todos. La paciencia es un atributo de Dios. Y de repente nosotros abrazamos la fe de Cristo y nos enrolamos en el ministerio y decimos, sí, amén, aquí estoy. Ok, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces la paciencia no es algo con lo que yo vengo. Justamente es todo el contrario. Nosotros no venimos con paciencia y longanimidad. No la tenemos. No la tenemos. Nos la da Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Dios es la fuente de la paciencia. El Espíritu Santo es la fuente de la paciencia. Es una virtud que solamente está en Él. Y chicos, les digo algo. Yo sé que hoy tenemos un montón de recursos, tenemos libros, tenemos cursos, tenemos hasta técnicas. Pero la paciencia no viene por un libro, no viene por un curso. Debo decirte también que tampoco viene por terapia. Bienvenidas sea las terapias, tienen su parte. Pero un terapeuta no te va a generar paciencia y longanimidad. Tampoco te lo va a generar la consejería pastoral. ¿Saben con cuánta gente he hablado
en estos casi 30 años de ministerio. Bueno, mirad, tened paciencia sobre esto. Mira, pastor, no, la verdad que no me quiero separar de mi esposa. Bueno, qué bien, la quiero matar, dice. Y uno que le dice, paciencia, así, ore por mí, pastor. Entonces vos le pones la mano, los pies, dale paciencia. Y no pasa nada. Porque no viene de la consejería pastoral, de la terapia, ir a la raíz. Sí, bienvenido, ir a la raíz de la cuestión, pero la longanimidad, el ánimo largo, el ánimo que se te estira, o viene del Espíritu Santo o no viene nadie. No es un curso, no es un libro, no es una terapia, no es consejería. ¿Puedo decir algo sin que nadie se ofenda? Tampoco es una impartición. Vení que te voy a poner las manos, le imparto paciencia. Y sale del culto y dice, hoy fue una noche de impartición de paciencia. Así que estamos todos. Ok, domingo de impartición de paciencia. El lunes una paciencia, pero la paciencia de la impartición o cualquier otro, 48 horas le doy. 72, si fue mucha la unción. Porque es algo que viene del Señor. Y el Señor lo tiene que trabajar ¿cómo? En ese dolor cotidiano que se te estira y el Espíritu Santo lo hace el Señor. Es una experiencia íntima, profunda, del mano a mano. ¿Ah? Por eso es la paciencia. Es la paciencia. La gracia de poder soportar. Es esa virtud que da el Espíritu Santo, pero es la gracia de soportar lo que realmente, en términos naturales, sería insoportable. Es decir, no lo podríamos soportar. Es la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios que viene a nosotros, que nos permite. Mira, es interesante el concepto, porque yo le hablé de macrotimia y hay otro que es jupomone. No los quiero, pero estas dos combinaciones de expresiones que usa el Nuevo Testamento, habla de esta gracia, esta capacidad de avanzar, de soportar a pesar de. O sea, no es soportar de una manera pasiva. Bueno, aguanto y me recluyo, me tomo mi retiro. No, es soportar en la acción. Una de las palabras que se usa allí para paciencia es la que usaban los griegos cuando se refería a trabajos de hombres forzosos, rudos. Y había que hacerlo por obligación, pero entonces ellos le llamaban la paciencia, hacer el trabajo a pesar de lo que sea, con capacidad de resistencia, de soportar, del rigor. En medio de todo eso, soportar y avanzar. Y pienso, mis queridos consiervos, amigos, cuánto necesitamos en estos días la paciencia, la longanimidad del Espíritu Santo del Señor, porque estamos en una era, en una generación, donde hoy los sociólogos, los analistas, y sobre todo después de la pandemia, se habla de una generación, de una era, de un tipo de sociedad, donde tiene el umbral de tolerancia a las cosas muy bajo. Hay muy poca tolerancia a la crisis, a la dificultad, al problema. Se habla, en términos antropológicos, sociológicos, de una generación líquida. ¿Escucharon hablar de eso? Una generación de cristal que se rompe fácil, que aguanta poco, que a la mínima situación hay estallido, hay crisis, hay rompimiento, pero no el rompimiento de la unción. El rompimiento donde se rompen matrimonios, se rompen amistades, se rompen ministerios. Hay bajo nivel de tolerancia. A la mínima crisis o conflicto, confrontación, bueno, me voy a tomar un tiempo. Y le dicen al pastor, pastor, están pasando cosas que me resultan tóxicas. Hoy todo es tóxico. ¿Se imagina a Pablo si estaba con esa onda que está tóxico? Alejandro el Calderero, que no sé qué cosa. Juan Marcos es tóxico.
tenemos toda esta jerga, ¿no? Que, entonces, ¿y por qué hay que cuidar el corazón? Así que, pastor, yo como no me quiero dañar, un cristalcito. Entonces me retiro del ministerio, me voy de la iglesia. Y así es una era complicada. No escucho el amén. Bajo umbral de tolerancia. Mecha corta. Y es la generación que nos toca administrar. Pero es una época donde ¿qué necesitamos? Frente a la era de cristal, a la generación líquida y al bajo umbral de tolerancia, soportar. Pablo le dice a los corintios, ¿por qué más bien no soportás el agravio? ¿Ah? Hoy lo tocan un poquito, ya, no, porque... Sin embargo, ¿dónde queda aquello de ponerle otra mejilla? De humillarse. De tomar la cruz, de morir. Más que si es tóxico o no es tóxico. Hay que morir, loco. ¿Se entendió la...? Hay que morir. Hay que tomar la cruz. Y esa es la longanimidad y la paciencia. Cuando tomás la cruz es donde te estirás y morís, y una, y dos, y tres. Y no dañamos la causa del Evangelio. No dañamos relaciones. No dañamos ministerios, no dañamos proyectos. Muchos de estas cosas suceden justamente por la falta de paciencia, de longanimidad, que solamente la da el Espíritu Santo. Y termino, porque dice Hebreos, termino con esto. Dice Hebreos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin en plena certidumbre de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, escuche, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Y Hebreos 10 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancen las promesas. La paciencia es el medio. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Te habló el Señor? A ver por acá. ¿Alguien le habló el Señor? ¿Estás siguiendo una palabra de Dios? ¿Cómo pensás que vas a alcanzar eso? ¿Cómo está la fe? Es por fe. Es por fe. ¿O no? ¡Fuego! ¡Fe! Y paciencia. Porque hay momentos que la fe, y ese no es tanto fervor, es más paciencia. Dice que Abraham esperó con paciencia, y ustedes saben, ahí Pentateuco, ¿eh? ¿Cuántos años esperó? Paciencia. ¿Cómo se logran las grandes cosas para Dios? Con paciencia. Con fe, por supuesto, pero la fe va abrazada de la paciencia. Señor, no aguanto más. Señor, tiro la toalla. Señor, yo creí que me habías hablado. Señor, yo creí que había tenido una visión clara. Señor, yo creí, pero esto no es para mí, no lo soporto. Y Dios te estira. Y llorás. Y te afligís. Y querés renunciar una, querés renunciar dos, querés renunciar tres. Quizás alguno de los que está aquí en esta mañana está diciendo, estoy pensando seriamente si termino el año. Porque las cosas no me están andando bien. Pero tenés una palabra de Dios. ¿Sabes cómo se alcanza esa palabra? Con carácter. Y el carácter es paciencia, longanimidad. Una, y dos, y tres, y cuatro. Porque el justo por la fe vivirá. Y el que prometió lo cumplirá. Y solamente lo ven los que tienen fe y paciencia. Aleluya. Hoy estamos en una era también, no solo líquida, sino todo rápido. ¿Vieron? Estamos gorditos, pasaditos de kilo. No ustedes, yo algún otro. Y bueno, 2 días de manzanita, pollito con calabaza y ayuno intermitente. Y a la semana ya queremos bajar 5 kilos. ¿Funciona así? No.
Tenemos una semanita de oración que estamos orando y la palabra. Y ya queremos puertas grandes. Queremos todo rápido, ¿no? Hagan así, a ver. Hagan así. Y ahora hagan así. No. No funca así, no es así. No son 2 días, no son una semana. Son semanas, son años de caminar en fe y en paciencia. Y así se alcanzan las promesas. Amén. Cantábamos una vieja canción. Tengo un camino para caminar y una victoria para alcanzar. ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás, Jorge, o no? Vamos a cantar nosotros dos, Jorge, ¿no? Cada día de mi existir te seré fiel, precioso Jesús. Este es el último de Barak. Te seré fiel. Es decir, esa convicción que viene por el carácter que Dios va formando, que es paciencia y longanimidad para alcanzar lo que Dios dijo que iba a hacer. Quiero animarlos en esta mañana y decirle, chicos, chicas, vamos adelante. Vamos adelante. Pero no podremos alcanzarlo sin paciencia, sin longanimidad. Y deja que Dios te estire, te alargue el ánimo. Mecha corta, no. Alma extensa. Longanimidad es el alma que se extiende a la manera que se extiende el Señor con nosotros. Amén. Pónganse en pie, por favor. Que Dios te use. ¿Puedes tomar la mano de alguien que tenga cerca? Que Dios se glorifique en nosotros. Que nos falta paciencia, pero claro que sí. Que necesitamos para todo lo que está por delante, sin duda. Pero que también necesitamos ser un remanente en medio de una generación complicada, un remanente diferente, que tiene un carácter diferente, que pertenecemos a esa raza de los que por la fe y la paciencia alcanzan las cosas de Dios.